Buen día, soy Enrique Montero y ahora les voy a dar la primer clase del cursillo introductorio de física de la Facultad de Ciencias Agrarias en la UNR. El video va sin edición, así que ante cualquier duda o cualquier cosa que tenga algún error, ténganlo en cuenta, mencionarlo en la parte de comentarios. Así yo les respondo si hay alguna duda y si hay algún error lo corregimos ahí y queda ahí asentado, ¿sí? El tema de hoy es magnitudes, ¿sí? Y como ven acá está Einstein, que es un personaje muy importante para la física, pero en lo que vamos a trabajar en toda la parte del cursillo está basado fundamentalmente en la física newtoniana, le decimos, que es un par de siglos antes que Einstein. Quiero ocultar esto. Ahí está. Bueno, los temas de la clase de hoy. eh, Vamos a ver qué es la física, qué es el método científico, un poco un ejemplo de cómo funciona el método científico en la física. Vamos a identificar magnitudes y clasificarlas. Eh, Vamos a diferenciar el concepto de magnitud del concepto de unidad. Eso tiene que quedar muy claro. Vamos a ver los prefijos de las unidades y algo de trigonometría que va a quedar sobre el final de la clase. La física es una ciencia fáctica y básica. Fáctica significa que estudia objetos reales del mundo natural, ¿sí? Y básica es porque es una de las ciencias eh, más fundamentales de todas y las otras ciencias toman muchas cosas de la física para ir explicando cosas propias. Se basa en modelos descriptivos y explicativos de la naturaleza, y el objeto de estudio de la física es la materia, la energía, la radiación y todas las interacciones entre estos. Bueno, ¿cómo era la física antes de esta física que vamos a ir viendo nosotros? Antes de Galileo, básicamente, la física tenía mucho peso la iglesia y había muchas cosas que eh, se habían dado por ciertas o por reales sin haberlas demostrado experimentalmente. Como ahí estaba la teoría de, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? La iglesia en ese momento tenía mucho peso, ¿sí? Y a partir de Galileo, como que esto cambia rotundamente y pasa esto que los modelos siempre empiezan a tener que ser validados a través de una contrastación con una experiencia, ¿sí? Entonces empieza a utilizarse el método científico en la física. Por esta razón es posible marcar a Galileo y a su época como el hito con el que da comienzo el conocimiento científico y consecuentemente nacen aquí las denominadas ciencias experimentales, entre ellas la más básica sería la física en ese momento. Eh, para estudiar un fenómeno en física vamos a ir dando algunos puntos que son necesarios, ¿sí? Que esto eh, quizá muchos de estos puntos los usen en todas las materias, porque
todas las materias suelen trabajar con un sistema así, pero bueno, ahora lo vamos a explicar con un ejemplo de física, pero después incluso materias de sociología, materias que no tienen tanto que ver eh, con, con la parte técnica de la carrera, sino con la parte más social, también trabajan con sistemas. Por decir una materia bien diferente, porque bueno, yo soy ingeniero agrónomo, entonces la hice la carrera, hice todas las materias que van a hacer ustedes, quizá algunas distintas porque ahora cambió el plan de estudio. Elegimos un sistema separado a través de un contorno del ambiente. El concepto de sistema, ahora después lo vamos a ver con la otra diapositiva, pero el concepto de sistema siempre surge porque hay una persona que quiere estudiar algo, ¿sí? La persona define y dice, este va a ser el sistema que voy a estudiar, ¿sí? Y lo que está por fuera del sistema sería el ambiente. Determinamos propiedades del sistema que se expresan cuantitativamente. Acá en física, todas las propiedades del sistema las vamos a expresar cuantitativamente, o sea, con un número. Esas propiedades, para obtenerlas, se tiene que hacer una medición, ¿sí? Quizá cuando resolvamos problemas es como que vamos a decir los valores, ¿sí? Pero siempre todos los valores que se tengan en física van a ser valores de cosas que se midieron, ¿sí? Eh, y lo que se está midiendo cada vez que se hace una medición es cuál es el estado del sistema en un instante de tiempo. A esas propiedades las llamamos magnitudes, ¿sí? Eh, que también se les puede decir variables de estado, ¿sí? Eh, Ahí da algunos ejemplos de posición, velocidad, temperatura. Ahora vamos a ir mencionando varios magnitudes diferentes. Eh, Cuatro, en relación al fenómeno que se estudia, algunas de esas variables son relevantes y otras se desestiman, no van a ser tan importantes. Y lo que se va observando es el cambio de esas variables del sistema cuando va pasando el tiempo. Y según el cambio que se vaya dando, también se va a plantear la relación que haya con eh, dentro de los componentes del sistema y con componentes que estén por fuera del sistema. Entonces, un ejemplo de sistema podría ser un auto cayendo por eh, una avenida que va en bajada, ¿sí? Entonces, los elementos del sistema serían la calle en bajada y el auto. Em, podríamos quizá pensar en otro, ¿no? Si el auto tiene una persona adentro, la persona podría activar un freno a mano, podríamos ir complejizándolo al sistema, ¿no? Pero eso depende de qué sea lo de nuestro interés. Y por fuera, el ambiente sería el contorno, ¿sí? Eh, ¿Qué cosas se podrían medir de este sistema? Sería importante la masa del auto, la inclinación de la pendiente, sí, el ángulo ese de la pendiente sería importante. Eh, los coeficientes de rozamiento entre el auto y, y el pavimento, eso también sería importante. Hay varias cosas para medir, ¿sí? Si el auto tiene las gomas pinchadas, no va a ser lo mismo que si el auto tiene las gomas infladas. Eh, y después va a haber esto que decíamos. Ahí mencioné todas variables que son relevantes para ver cómo se cae el auto por la rampa, pero también podríamos medir, por ejemplo, la temperatura. Y la temperatura es muy probable que si yo la mido cuando el auto está arriba de la rampa y cuando el auto cayó por toda la rampa o después de un tiempo, no varíe, ¿sí? Entonces no sería una variable importante y no afecta si yo quiero estudiar el movimiento de caída del auto por la rampa, ¿sí? Entonces la temperatura en ese caso no.
puede ser que no sea importante, que no sea una variable relevante. Y entonces vamos observando el cambio de esas variables del sistema. Entonces vemos la posición, por ejemplo, del auto y la vemos al principio, la vemos después de un tiempo a ver si bajó un poco y la vemos después de otro tiempo a ver si ya bajó hasta abajo. Lo mismo con la velocidad, la vemos al principio, por ejemplo, la vemos después de un tiempo y sobre el final. Eh, También se podría ir viendo cuál es la aceleración del auto. Es probable que la aceleración sea la misma hasta que se choque y se frene contra algo. Pero eso lo vamos a ir viendo en la clase que viene, ¿sí? Es solo un ejemplo para que entiendan lo que es un sistema. Acá está un dibujito de la representación de un sistema. Yo sí le agregué la personita pensando, porque siempre hay una persona que es la que crea el sistema, que en realidad es porque lo interpreta así para poder estudiarlo. Y está el sistema con su materia, energía y radiación. Y el ambiente también puede tener materia, energía, radiación, ¿sí? Y hay interacciones. En el caso que expliqué recién, por ejemplo, eh, yo dije el auto en la rampa y bueno, supongo que todos en su cabeza pensaron que el auto estaba en la tierra, ¿sí? Bueno, sí, sí, está bien, estaba en la tierra, ¿sí? Pero eso es parte del ambiente. El ambiente es la tierra, el resto del mundo, ¿sí? Si el auto no hubiese estado en la tierra, la interacción gravitatoria no habría sido igual que si el auto está en la Tierra. Entonces ahí un ejemplo de interacción que habría en ese sistema con el ambiente es la interacción gravitatoria. Es la que más vamos a ver ahora en el cursillo. Eh, las otras interacciones las vamos a ver más adelante en el cursado. Se mencionan tres, pero hay un montón de interacciones. Esas tres que se mencionan las vamos a ver en el cursado. Eh, y bueno, entonces yo también podría haber planteado como que el sistema es solo el auto y también habría una interacción entre el auto y la calle. Yo cuando dije cuál era mi sistema, incluí la calle, dije la calle con la pendiente lo hago como parte del sistema. Uno tiene que definir cuál es el borde del sistema. Esto es sobre todo teórico, no van a tener que hacer esto en ejercicios, pero sí tienen que entender cómo funciona y cómo se organiza la física para afrontar un problema. El método que usa la física es el método científico, que consiste en tres simples pasos, a veces se separa la hipótesis como un paso aparte, pero siempre empieza el método científico con observación. Siempre hay que observar eh, mucho un fenómeno. Si yo quiero ver cómo un auto cae por una rampa, tengo que observarlo eh, en un montón de situaciones. Eh, si quiero llegar a una conclusión que generalice a todas las rampas, tengo que mirar rampas de todos los tipos. Si yo quiero ver cómo cae un auto eh, por eh, la Avenida del Huerto en Rosario, la Avenida del Huerto va hacia abajo. Entonces puedo mirar en un montón de momentos cómo van los autos por ahí y llegar a una conclusión de que, bueno, los autos pasan eh, siempre hacia abajo, ¿sí? Por esa rampa. Pero si yo estoy estudiando en la calle La Prida, eh, lo estudio en un montón de momentos y los autos siempre van para arriba y llego a una conclusión distinta, ¿sí? Entonces tengo que ser objetivo y ver bien en dónde estoy estudiando el problema y cuáles son las características del problema que estoy estudiando y definirlo bien, ¿sí? Porque si no, si me voy a ver cómo caen los autos y lo veo en calle La Prida, es como, bueno, los autos caen hacia arriba. Hasta que un auto se rompe una vez y empieza a ir para atrás, es una subida muy pronunciada en Rosario.
eh, y cuando están rotos, caen para el otro lado, podemos decir. No, podemos llegar a hipótesis erróneas si no tenemos en claro qué es lo que estamos viendo y si no delimitamos bien qué, qué estamos queriendo estudiar. Hay que tener prolijidad con eso, pero esto también no es algo que vamos a hacer de manera práctica, sino que lo importante es que entiendan lo que es el método científico. El método científico consta de un proceso de observación, una formulación de hipótesis, entonces ahí yo empiezo a pensar, ¿qué es lo que podría estar pasando acá? Bueno, a ver, los autos cuando están apagados y están en punto muerto, si hay una rampa inclinada hacia abajo, caen según qué tan grande sea esa pendiente. Esa sería una hipótesis que después de hacer la comprobación experimental voy a poder decir que es verdadera. Si en la hipótesis no aclaro esas cosas que voy aclarando, puedo llegar a una hipótesis que me diga, no, tu hipótesis no, no se corrobora, sino que está mal, ¿sí? Que es normal. Hay trabajos y tesis de doctorado completa de gente que ha planteado hipótesis y que no lo has logrado eh, corroborar esas hipótesis. Eh, y las hipótesis hay que plantearlas de manera concisa, ¿sí? Entonces, tratar de, con muchos ejemplos, después generalizar a todos los ejemplos del mundo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se crean leyes y las teorías suelen ser eh, complejos que incluyen muchas leyes o incluso hay teorías que incluyen teorías completas. Eh, Incluso hay leyes que se mantienen, se han mantenido por muchísimos años y después hubo una teoría que la explicó mejor a esa ley y que le incorporó para que esa ley sea más universal, para que no explique solo el movimiento, por ejemplo, de los objetos en la Tierra. Capaz que una ley explicaba el movimiento de los objetos en la Tierra y después la teoría explica cómo es el movimiento de los objetos en general, ¿sí? No solo adentro de la Tierra, ¿sí? Estudiando ya planetas y otras cosas. Y siempre, cuando se usa el método científico, hay que hacer una comprobación experimental, que esto es lo distintivo de las ciencias fácticas y las ciencias experimentales. Y a través de esta experimentación es que se pueden validar o refutar las hipótesis. Eh, entonces, como ya había mencionado antes, una magnitud es una propiedad del sistema o una interacción entre el sistema y el ambiente que puede ser medida. Toda magnitud queda definida a través del proceso de medición. El proceso de medición es básicamente un proceso en el que hay que tener algo que uno vaya a medir, tener un objeto para medirlo y corroborar cuáles son tener un sistema de comparación para que ese valor sea universal, ¿sí? Para que si viene otra persona después a medirlo después que yo, pueda medir y le dé el mismo resultado o prácticamente el mismo resultado, ¿sí? Por eso es que cuando medimos algo siempre decimos, bueno, esto mide, si mido una longitud, esto mide tantos centímetros o tantos metros, siempre acompañado de una unidad, ¿sí? Eh, las magnitudes las vamos a clasificar de dos maneras. Según su origen, magnitudes fundamentales, eh, estas se definen mediante un fenómeno físico o se definen respecto a constantes universales. Son básicamente
eh, las magnitudes principales, a partir de las cuales se derivan todas las otras magnitudes que existen, ¿sí? Las magnitudes derivadas, justamente, se derivan de las fundamentales. Ahora para la explicación, yo les voy a mostrar primero cuáles son las magnitudes fundamentales y después cuáles son las derivadas y después de nuevo cuáles son las fundamentales. ¿Sí? Porque a mí me parece que es bastante más claro entender cuáles son las magnitudes fundamentales si primero miran los ejemplos de cuáles son las magnitudes derivadas. Según la expresión matemática para definirla, es la otra forma de clasificar. La expresión matemática siempre va a ir acompañada de la unidad, ¿sí? Siempre que yo mida una magnitud, esa magnitud va a ir acompañado de una unidad de medida. Pero puede ser que la magnitud sean magnitudes escalares, sus cantidades se expresan mediante el conjunto de números reales, se puede operar entre ellas usando el álgebra ordinaria. Ejemplos de magnitudes escalares van a tener la temperatura, eh, el largo puede ser la longitud de algo, eh, la superficie de algo puede ser, el volumen de algo podría ser, la masa de algo podría ser también. Eh, Ahora les voy a decir a explicar cuáles son las magnitudes vectoriales, cuáles son las escalares y después vamos a ir viendo más ejemplos, ¿sí? Magnitudes vectoriales, sus cantidades se expresan mediante el conjunto de vectores. Se puede operar entre ellas usando el álgebra vectorial. Para las magnitudes escalares, yo sumo 4 gramos de agua y 5 gramos de agua y me da 9 gramos de agua, ¿sí? Para las magnitudes vectoriales no puedo usar ese álgebra ordinaria, sino que tengo que usar un álgebra diferente, que es el álgebra vectorial. Las magnitudes vectoriales, les voy a decir algunos ejemplos. Puede ser, por ejemplo, la posición de algo, ¿sí? El mate, yo si pongo el puño acá, puedo decir que el mate está a 30 centímetros del puño, ¿sí? Pero el mate no está solo a 30 centímetros del puño, porque si yo digo que el mate está a 30 centímetros del puño, no sabrían dónde está el mate exactamente, porque puede ser que esté a 30 centímetros acá arriba, que esté a 30 centímetros en diagonal, que esté a 30 centímetros atrás, ¿sí? Entonces, para las magnitudes vectoriales, como la posición, yo tengo que decir que la posición del mate es 30 centímetros a la izquierda del puño, ¿sí? Entonces hay un vector que sería una flechita, se simboliza con una flechita que va desde el puño hasta el mate, y esa flechita es un vector que indica cuál es la posición que, que tiene el mate, ¿sí? Eh, entonces así sí podría estar diciendo, bueno, ¿dónde está el mate? No lo puedo decir con el número 30 centímetros, sino que lo tengo que decir con el vector de 30 centímetros hacia la izquierda, ¿sí? Eh, Otro ejemplo de magnitudes vectoriales, vamos viendo la velocidad, la aceleración. eh, no es lo mismo si tengo velocidad hacia la derecha que hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? La aceleración también no es lo mismo acelerar para un lado o acelerar para el lado contrario, ¿sí? Fíjense que siempre es como que tienen hacia algún lugar están yendo, ¿no? Algo que se explica eh, siempre con un vector. El elemento número real es distinto y se opera de manera diferente al elemento vector, ¿sí? Vamos a ir viendo durante el cursillo cuáles magnitudes son vectores, cuáles magnitudes son escalares y vamos a ir trabajando con esto y la idea es que las puedan diferenciar siempre en escalares o vectoriales y también
magnitudes fundamentales y derivadas también es la idea que las sepan diferenciar, pero es un poquito más fácil. Vamos a mostrar, como les decía, primero las magnitudes fundamentales. Veamos el texto de arriba, dice, en física se usan dos sistemas de unidades. MKS, que significa metro kilogramo segundo, y CGS, que significa centímetro gramo segundo. Fíjense que los dos sistemas tienen una unidad de longitud, una metro y el otro centímetro, una unidad de masa, una kilogramo y la otra gramo, y los dos tienen una unidad de tiempo que ambos usan el segundo como unidad de tiempo. Se tiende a usar el primero, que es el que pertenece al sistema internacional. El sistema internacional es un sistema que se usa en casi todo el mundo, menos Estados Unidos e Inglaterra, y creo que si buscan en Wikipedia hay algún país más, uno o dos países más que no lo usan. Eh, Después me corrigen si son varios. Eh, y fíjense que dice el cuadro este, no se confundan porque dice magnitudes fundamentales en el sistema internacional y en el sistema métrico legal argentino. CIMELA es Sistema Métrico Legal Argentino. El CIMELA, si bien es eh, un, un sistema que se basa bastante en el sistema internacional, también tiene que adaptarse a todos los sistemas de producción que tiene el país, ¿sí? Entonces, en el CIMELA se incluyen un montón de unidades de medición, ¿sí? Eh, la unidad de medición del volumen, que es una magnitud derivada, por eso no está en este gráfico, del sistema internacional, va a ser metro cúbico, porque es la derivada de metro en metro cúbico. Pero en el CIMELA se puede usar metro cúbico o se puede usar litro. También se puede usar hectolitro. Y debe haber un montón porque el CIMELA tiene muchas más unidades. Es cierto, sí, que las fundamentales lo tiene así, salvo que también el CIMELA en la temperatura permite usar grado centígrado en el CIMELA como unidad de magnitud fundamental. Eh, pero bueno, eh, fíjense que acá en las magnitudes fundamentales está la longitud, que una forma de medirla sería en metro, y la abreviatura m, la masa, que la forma de medirla sería en kilogramo, y la abreviatura es kg, ¿sí? Ahí vamos a ver después que esa K significa 1000, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, 1000 gramos. El tiempo, que la unidad de medida es en segundo, y la abreviatura es S. Y después la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa, no las vamos a usar en el cursillo, pero sí las vamos a ir viendo durante el cursado. Vamos a ver, como les había dicho, quería que veamos primero algunos ejemplos de magnitudes derivadas, ¿sí? La velocidad. La velocidad es una magnitud que se puede medir, en los autos tienen velocímetro y te dice cuál es la velocidad, pero es derivada de la longitud y el tiempo, ¿sí? Porque la velocidad es la longitud dividido la longitud que se recorre en determinado tiempo. La aceleración también es derivada de la velocidad y del tiempo. La superficie es derivada de la longitud. Es la longitud al cuadrado. Te da una longitud al cuadrado para calcular una superficie se necesita. El volumen también es derivado de la longitud. La fórmula que está ahí de superficie y de volumen es si fuese un cuadrado o un cubo, pero cualquier forma o cualquier cuerpo tienen distintas formas de medir la superficie. Pero siempre te va a dar una unidad de longitud al cuadrado, la superficie, y el volumen una unidad de longitud al cubo.
La fuerza, por ejemplo, la vamos a ir viendo dentro de algunas clases, deriva de la masa y la aceleración. El trabajo o la energía derivan de la fuerza y de la longitud, o de la masa y la velocidad elevado al cuadrado, o de la masa, la aceleración y la longitud, como es el caso de la energía de la izquierda es energía cinética y la energía de la derecha es energía potencial. Esto lo vamos a ver en el cursillo sobre el final. Y otros que vamos a ver después durante el cursado, como la potencia, deriva de la energía y del tiempo, el momento lineal, deriva de la masa y la velocidad, la densidad, deriva de la masa y el volumen, la presión, deriva de la fuerza y la superficie. Todas siempre, en las magnitudes derivadas, siempre derivan de otra, y para explicar qué son, se usa directamente otras magnitudes para explicarla, ¿sí? Para explicar qué es la velocidad, digo, es la distancia recorrida en determinada cantidad de tiempo. Eh, Después sumaba esto, cuáles, ya que después vamos a volver con cuáles son las magnitudes fundamentales, pero cuáles de estas son vectoriales en la otra clasificación que había. Y de acá, vectoriales son la velocidad y la aceleración, que lo usé en el ejemplo. La fuerza también es vectorial, ¿sí? No es lo mismo si estoy haciendo fuerza hacia abajo que si la estoy haciendo hacia un costado. Eh, por último, el momento lineal de estos ejemplos es también una magnitud vectorial. Eh, Volvemos a la que tenía las magnitudes fundamentales, para que vean ahora sí que la longitud no se define en base a otra magnitud, ¿sí? La masa tampoco, el tiempo tampoco, ¿sí? Y de hecho vamos a ver un ejemplo de cómo se define ahora la longitud. Pero antes quería volver a esto para decir, de acá, ¿cuáles son vectoriales? ¿Sí? Eh, y vectorial acá van a ver que es la longitud, que la longitud puede ser vectorial o puede ser escalar, depende de cómo esté planteado, ¿sí? Porque si yo digo eh, la, la altura de una persona, es como que ya siempre la altura es hacia arriba, entonces eh, queda como si fuese un número escalar. Eh, bueno, vamos a ver, como les dije, ejemplo de una definición. Imagínense, si quieren pausen un segundo, y imagínense cómo definirían qué es un metro, una unidad de longitud. Y ahora les voy a mostrar lo que es la definición. En otro momento ha ido cambiando cómo se definía esto, pero la definición actual es: un metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/229.792.458 partes de segundo. ¿Sí? Eh, esto, esta definición está hecha en base a que la velocidad de la luz en el vacío es constante, es una constante universal. Entonces está definido en base a esa constante universal. Este tiempo es aproximadamente, esto lo hice yo, hice la división, eh, y es igual a 3,33546400952 nanosegundos aproximadamente. Y fíjense que dije nanosegundo. Esa n que está al lado de la s de segundo significa nano. Y nano significa por 10 a la menos 9. Ahora vamos a ver justamente cuáles son los prefijos que se pueden poner al lado de las unidades y algunos ejemplos. Fíjense los primeros 5 de la izquierda, los múltiplos, eh, tienen letras mayúsculas. Vamos a ir viendo esos 5 primero.
Un ejemplo, por ejemplo, puede ser la masa de la Tierra es de 5.972,2 exatoneladas. Lo que quiere decir es que son 5.972,2 por 10 a la 18 toneladas. Un año luz, un año luz es una unidad de longitud, ¿sí? ¿Cuánta distancia se recorre en un año viajando a la velocidad de la luz en el vacío? Un año luz es igual a 9.461, no, 9,461 petametros. Eh, los múltiplos tera, giga, mega y kilo se usan muy normalmente en la parte informática. Yo tengo un disco rígido de 1 tera. Cuando era chiquitito tenía una computadora que de disco rígido de la computadora tenía 2 gigabytes. Byte es la unidad de medida de la información que se usa en informática. Me parece que los deben conocer de ahí, ¿no? A esos 4 prefijos. Eh, Igual, en sus orígenes, ahora sí se usa como tera. 1 tera son 1.000 gigas, 1 tera son 1 millón de megas, 1 tera son 1.000 millones de kilobytes, por ejemplo. Eh, Antes, la relación no era exactamente 1.000 la que se usaba en informática, o sea, en toda la física sí se usaba 1.000 para referirse a tera, giga y a mega y a kilo, pero en informática era 1.024 porque es 2 elevado a la 10, ¿sí? Un dato curioso nomás, no hace falta que lo sepan de memoria, pero es, si vos haces 2 elevado a la 10, te da 1.024. Entonces era normal que te venga el MP3 de eh, 512 megabytes, eh, porque es 2 elevado a la 9 en lugar de 2 elevado a la 10. Y cosas así, todos son múltiplos de 2 elevado a la 8, 2 elevado a la 7, cosas así. Eh, Sigamos, bueno, y después kilo ya también se usa en la jerga popular un montón. Incluso decimos kilo para referirnos, la palabra kilo normalmente ya nos referimos a 1.000 gramos cuando hablamos de dame un kilo, no decimos dame un kilogramo. Eh, Nos referimos normalmente a kilogramos, pero puede ser también kilómetro, obviamente, lo han visto también en la jerga popular que se dice kilómetro. Para dar el ejemplo de esto, puse un medidor de peso hectolítrico de granos, que esto sirve para ver la calidad de trigo en el momento de cosecha. Eh, bueno, Deca no le puse ningún ejemplo. Después, decímetro, centímetro, lo han usado un montón de veces. Y fíjense que estos prefijos se pueden usar con distintas unidades, ¿no? Eh, Mili, por ejemplo, puedo decir milímetro, miligramo, milisegundo, y siempre estoy diciendo que es 0,001 metro, 0,001 miligramo, 0,001 milisegundo. Dice 10 a la -3, por eso digo 0,00. O sea, el número multiplicado por 10 a la -3. Micro tiene la particularidad de que es el único que está simbolizado con una letra griega, la letra es mu, y es esa M eh, rarita, si alguien no la conocía, si no ya la habrán visto alguno. Es una M o una U, depende de cómo lo vean, de cómo le quieran decir, pero en realidad el símbolo griego se llama mu. Es micro y significa 10 a la -6. Nano se usa con mucha frecuencia cuando se estudia la longitud de onda de el espectro visible.
el espectro visible va desde los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Si las ondas son un poco más largas o un poco más cortas que eso, no las vemos. Y si son de esas longitudes, las podemos ver con nuestro ojo, las podemos percibir. Eh, Pico, femto, ato, esos ya se usan muy poco. Nosotros en realidad durante el cursado vamos a usar sobre todo desde mega hasta nano. Pero bueno, un ejemplo es un átomo de oxígeno, tiene 0,00002657 atogramos. Eh, Esto quería que quede claro una cosa. Estas unidades, estos múltiplos y submúltiplos, también hay más grandes, también hay más chicos que estos, pero con esto ya estamos re bien. Eh, Son un lenguaje universal. Entonces, si yo veo algo que tiene una C chiquitita y al lado una M, es centímetro. Eh, es centímetro en cualquier lado del mundo. C minúscula y al lado de M. Entonces, yo lo puedo estar viendo en un texto en inglés y no lo van a cambiar. Y incluso si me voy a idiomas que tienen otros alfabetos, no lo van a cambiar. ¿Sí? Por eso quería mostrarle ahora algunos ejemplos. El otro día estaba mirando un videito de cosas de mi trabajo y veía acá, eh, hice algunos screenshots del videito y acá dice eh, 1,25, hay una curva de 1,25 miligramos por mililitro. Y yo viéndolo, ya entiendo que esto es una concentración de masa sobre volumen. Y, y viendo el gráfico, viendo esto solo, ya sé que esto es una concentración. Este es el doble de concentración, este es 4 veces la primera concentración y esta es 8 veces la primera concentración. Pero es masa sobre volumen, porque dice miligramo dividido mililitro. Y después veo acá en el gráfico y me dice eh, nanómetro. Está hablando de una longitud, ¿sí? Yo leo wavelength y sé que esa longitud es la longitud de onda. Pero bueno, eh, acá de nuevo, miligramos sobre litro. ¿Se entiende? Esté en el idioma que esté, ¿sí? Eh, Acá está hablando que se pueden cambiar los slits desde 5 hasta 200 micrómetros. Eh, Después en inglés capaz que le dicen de otra forma, pero el símbolo, la simbología, es la misma que usamos nosotros, micrómetro. Fíjense, se agarran un paquete de galletitas, yo agarré justo uno que estaba en el tacho de basura, eh, y vean que todos los números siempre van acompañados de la unidad. También, fíjense que esto está en la vida cotidiana. Fíjense, una porción de 30 gramos. La energía que tiene, kilocalorías. Si veo que algo está en kilocalorías, me está hablando siempre de energía. Si veo KJ, K minúscula J, también me está hablando de energía, es kilojoule. Todo esto, cuando tiene la G de gramo, habla de la masa. mg, miligramos. El sodio justo se mide en masas más pequeñas, entonces se mide en miligramos. Fíjense que después, si te fijas en otras cosas, miligramos por kilogramo. Eh, Todos, siempre la unidad te ayuda un montón a saber de qué magnitud está hablando. Entonces, cuando vayan avanzando en la carrera, van a ir viendo que, que siempre que se defiendan distintas magnitudes, siempre van a tener una unidad. Y es importantísimo ver esa unidad, porque esa unidad te dice un montón de información, ¿sí? Es un idioma universal fácil de entender.
Por eso queremos que ya en el cursillo lo entiendan y que en el resto de la materia se la dediquen a entender los conceptos, pero siempre retomen esto del cursillo de ver en qué unidad está cada cosa para ya entendiendo un montón. Vamos a hacer los ejercicios ahora y primero que todo quería eh, mencionar qué es la notación científica, porque justamente el primer ejercicio pide escriba notación científica. No lo vamos a hacer después mucho más avanzado, pero es normal que se escriban los números en notación científica. La calculadora siempre y cuando les escribe un número eh, con un exponente se los escribe en notación científica, cuando te da el resultado, ¿no? Cuando vos escribís. Y la notación científica es así. No hace falta que se sepan que esto se llama mantisa, pero es un número que va desde 1 hasta 10, ¿sí? Menor a 10 y mayor o igual a 1, y una potencia de base 10 que lo acompaña con un exponente acá arriba entero. Es eso, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora algún ejemplo. Eh, en la práctica la idea es que los ejercicios lo vayan haciendo ustedes. Si quieren acá, eh, frenen los videos y vayan haciendo los ejercicios y después yo les voy a decir los resultados porque acá yo los voy a resolver los ejercicios. Escriba las siguientes cantidades en notación científica. 0,002 gramos. En notación científica tengo que buscar un número desde 1 hasta el 10 primero, que es, viendo desde izquierda a derecha el número, el primero que aparezca, es el 2, ¿sí? Entonces, voy a decir, mi mantisa o ese número que va entre 1 y 10 va a ser 2 y va a ser por 10 a la menos 3 para que este número sea igual a este número acá, ¿sí? El 2 está 1, 2, 3 lugares a la derecha de el 0, del 0 principal. Entonces, como el 2 lo estoy moviendo 1, 2, 3 lugares, es 10 a la menos 3. Eh, Veamos el siguiente. El 4, el primer número, lo muevo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Eh, lo correcto para los que vean la clase de errores y mediciones es poner 4,0 por 10 a la menos 5. Si ahora le ponen 4 por 10 a la menos 5, está bien, pero después si alguien ya hizo la clase de errores, lo tendría que haber hecho así. Es una clase que se da dentro de algunos meses. Pero sé que este video lo usan mucho para repasar, por eso digo que... Bueno, lo mismo con el siguiente, 3 por 10 a la menos 6. El otro. El otro, el número del 1 al 10 lo hago dividiendo a este número por 1.000.000, ¿sí? Entonces, si este número lo divido por 1.000.000, en lugar de 3 millones me da 3, después lo tengo que también multiplicar por 1.000.000. 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 6 es 1.000.000. Este lo moví 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Y lo mismo con este. Al 2 lo voy a tener 1, 2, 3, 4. Entonces me va a dar 2,556 por 10 por 10 a la 5 metros. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, fíjense lo que piden. Escriba las siguientes cantidades sin la notación de potencia 10. Entonces, el primer número, en lugar de poner la potencia 10, 10 a la 4 es 10.000. Entonces, 1,51 por 10.000 metros, 15.100 metros. 1 por 10 a la 5. 10 a la 5 es 100.000. 1 por 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. El siguiente es 3,01 por 0,01.
Así. Y los últimos dos, ¿qué pasa? No tienen una anotación de potencia de 10, ¿sí? Si ustedes le quieren cambiar la unidad, cámbienle la unidad, pero no estarían cumpliendo con lo que dice el ejercicio. Eh, yo creo que en su momento, cuando se creó el ejercicio, fue un error del ejercicio, pero siempre lo dejamos porque destacamos que es importante leer eh, qué pide el ejercicio, ¿sí? Y ahora, ya que justamente pasó eso con este ejercicio, vamos a ver cómo se resuelve un problema y qué pasos tenemos en cuenta como para ir de una manera ordenada, que normalmente al principio genera duda cómo resolver un problema. Me quedó la animación la idea era que no quede, pero bueno, ahí está. Un libro de 900 páginas tiene un espesor de 3,8 centímetros entre la superficie interior de las portadas. ¿Cuál es el espesor medio de una hoja en metros expresado en potencias de 10? Dato que nos da el problema. 900 páginas. Espesor 3,8. Lo primero que hago es separar cuáles datos me está dando el problema. Es una forma esto, pero es para ser ordenado en cómo resolver el problema. Incógnita que pide el problema. El espesor de una hoja y nos pide que lo pongamos en potencia de 10. Realizo un esquema, si es necesario. Este era el esquema que había hecho yo. Eh, Veo los conceptos que tengo que considerar para resolverlo. Un concepto que podría tener en cuenta para resolver este problema es que cada hoja tiene 2 páginas. No sé si se habían dado cuenta de eso, si ya habían hecho el problema directamente. Cada hoja tiene 2 páginas, ¿sí? Y en realización de cálculos considerando las unidades en las que tengo cada término. Entonces yo tengo 900 páginas por una hoja, dividido 2 páginas. Fíjense, páginas se me va con páginas y el resultado me queda en hojas. En total tengo 450 hojas. Y acá estaba, esto es planteado acá la regla de 3. Esto está hecho como con regla de 3 simple. La regla de 3 simple dice que si yo tengo dos relaciones entre cosas y hay una que la tengo completa, si para 2 páginas necesito una hoja y quiero saber para 900 páginas cuántas hojas necesito, para completar esta relación multiplico lo que está en diagonal y lo divido por el término que está del otro lado. Porque la regla de 3 simple dice que si multiplico esto que está en diagonal, me va a dar igual a multiplicar este por esta incógnita acá. ¿Sí? De ahí despejo esa ecuación y me queda la cuenta que está hecha acá. Eh, Vamos a ir viendo otro ejemplo, no se quemen la cabeza si no lo entendieron ahí. Eh, entonces, el problema decía, estas 450 hojas tenían 3,8 centímetros. Y yo quiero saber una hoja, ¿cuántos centímetros tiene? Entonces, una hoja lo multiplico por 3,8 y lo divido por 450. 3,8 centímetros por una hoja, divido 450 hojas. Hojas con hojas se va y el resultado me queda en centímetros. Pero el problema también pedía que el resultado esté en metros y expresado en potencia 10. Acomodo el resultado y analizo si tiene coherencia el resultado. El espesor de una hoja me dio 0,0084 centímetros, que es igual a 8,4 por 10 a la menos 3 centímetros. Y acá lo que hago para transformar las unidades, ustedes quizás ya saben que la conversión de centímetro a metro les sale directamente, pero a mí me gusta hacer este método que después lo voy a explicar un poco más mejor, que es como multiplicar por 1 de manera que esto es 1, ¿sí? 1 metro dividido 100 centímetros es 1 porque es un cociente en el que tengo lo mismo arriba y abajo. De manera de que hay un centímetro que está multiplicando, que es el que yo tenía inicialmente,
y 1 centímetro que está dividiendo. Entonces se me simplifican los 2 centímetros y el resultado me va a quedar en este metro que está multiplicando. Entonces, la cuenta que tengo que hacer para pasar de 8,4 por 10 a la menos 3 centímetros a metros es dividido 100. Y me queda 8,4 por 10 a la menos 5 metros. Fíjense en el valor en metros, ¿no? Que bien finito, es lógico que el número ese sea por 10 a la menos 5, pensando que es el espesor de una hoja. Y respondo la consigna. Ahí hice un corte porque tenía mal anotado el número. El espesor medio de una hoja es 8,4 por 10 a la menos 5 metros. La idea es que si no saben cómo empezar un problema, sigan estos pasos. Vamos a verlo, por ejemplo, en el próximo. El radio de los átomos es de alrededor 10 a la menos 10 metros. ¿Cuántos átomos se necesitarían colocar uno junto al otro para formar un segmento de recta de 1 centímetro? Nos imaginamos, ¿sí?, una recta de 1 centímetro y tendríamos que ir poniendo un átomo al lado del otro eh, hasta formar 1 centímetro. ¿Cuántos átomos va a haber que poner? ¿Qué cosa vamos a tener que tener en cuenta para esto? El diámetro de los átomos es 2 veces el radio. Digo que hay que tener en cuenta esto porque el dato que nos da el problema es el radio, no nos da el diámetro. Entonces, el diámetro va a ser 2 por 10 a la menos 10 metros. Y después la medición del diámetro está en metros y tenemos que ver una recta de un segmento de 1 centímetro. Entonces hay que pasarlo a metros al centímetro. Eh, y después, bueno, si 2 por 10 a la menos 10 metros es lo que ocupa un átomo, eh, ¿cuántos átomos voy a necesitar para ocupar 0,01 metros? ¿Sí? Entonces, eh, acá metro se me va con metro, porque se está multiplicando y este metro está dividiendo, y la respuesta nos queda en cantidad de átomos, que son 50 millones de átomos, ¿sí? 5 por 10 a la 7 átomos. Ese es el final ese, de ese ejercicio. Eh, Repasemos un poco una forma de convertir unidades. Es este método que se llama multiplicar por 1. En realidad el número 1 va a estar planteado como un cociente de dos valores iguales. Entonces, si yo pongo 4 dividido 4 es 1, ¿sí? Si yo pongo 1 metro dividido 100 centímetros, lo que está arriba y lo que está abajo es lo mismo, entonces es 1, ¿sí? Y cuando yo multiplico un número por 1 no se modifica el número, pero sí nos va a permitir eh, modificar las unidades. En el cociente voy a colocar de un lado la unidad que quiero simplificar y del otro lado la unidad en la que quiero que me quede el resultado, ¿sí? O sea, de un lado voy a poner la unidad en la que está el resultado, en la que está el dato que me da o el dato que quiero transformar, y del otro lado voy a poner la unidad en la que está eh, lo que yo estoy buscando que me quede como resultado. Eh, ¿Y cómo los voy a ordenar? Los voy a ordenar de manera que se me simplifique y el resultado me quede en la unidad que yo quiero. Veamos con este ejemplo, el ejercicio 5 de la punta. Haya el número de segundos que hay en un año. Si se pudiera contar, no, vamos primero solo con el punto A. Eh, a un año lo multiplico por 1, pero planteándolo como 365 días dividido un año, porque es lo mismo 365 días que un año, ¿sí? Y pongo arriba los 365 días y abajo el año, porque el dato que yo tengo es un año que está multiplicando, ¿sí? Entonces, abajo pongo año y arriba 365 días. Entonces, año se me va con año y el resultado me va a quedar en días. Después lo voy a multiplicar. Yo no quiero que me quede en días el resultado, quiero que me quede eh, en segundos. Entonces, lo voy a multiplicar por 1 de nuevo, planteándolo como 24 horas dividido un día. Ahí me va a quedar el resultado en horas cuando lo multiplique por esto. Después
lo voy a pasar a minutos, multiplicándolo de nuevo por 1. 60 minutos es igual a 1 hora. Y después a segundos. 60 segundos igual a 1 minuto. Entonces ahora, este minuto de acá se me va a ir con este minuto de acá. Este horas de acá se me va a ir con estas horas de acá. Este días de acá se me va a ir con este días de acá. Y este años de acá se me va a ir con este año de acá. Y en la única unidad que me va a quedar va a ser segundos. Y la cuenta que yo hago es 1 por 365 dividido 1, por 24 dividido 1, por 60 dividido 1, por 60 dividido 1. Todos esos dividido 1 no es necesario poner en la cuenta. Entonces la cuenta es 365 por 24 por 60 por 60. Nos da 31.536.000 segundos. La parte B del ejercicio dice, si se pudiera contar un peso cada segundo, ¿cuántos años se tardaría en contar 1.000 millones de pesos? Eh, o sea, 1.000 millones de pesos van a ser 1.000 millones de segundos, porque un peso es un segundo. Eh, entonces la cuenta sería, si yo antes había calculado que un año tenía 31.536.000 segundos, 1.000 millones de segundos, ¿en cuántos años lo tendría? ¿Sí? Entonces hago de nuevo la regla de 3. 1.000 millones por 1 dividido 31.536.000. Y me da 31,71 años. Es un resultado razonable. Eso siempre hay que al final pensar si es un resultado razonable. Bueno, ahora antes de hacer los próximos ejercicios de conversión de unidades, quería que repasemos lo que son las unidades de superficie y las unidades de volumen. Quizá alguno ya lo vio en la escuela, otros no. Fíjense, yo dibujé acá un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eh, este cubo, pensemos en una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, para que piensen en una caja. Les tiro esta pregunta: ¿entra una persona en una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro? ¿Ustedes entran adentro de una caja? Eso como para que ya se mentalicen y visualicen una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Yo creo que sí entro en una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eh, Veamos una cara de esta caja, esta que está marcada en azul. Esta cara tiene 1 metro por 1 metro, entonces si yo hago el cálculo, eso es 1 metro cuadrado, que es lo mismo que decir que es, como es 1 metro por 1 metro, es lo mismo que decir 1 metro elevado al cuadrado, ¿sí? 1 metro cuadrado. Si vemos cualquiera de las otras caras, todas van a terminar teniendo 1 metro cuadrado. Veamos ahora con la parte de volumen, ¿sí? Si queremos ver el volumen de esta caja va a tener 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? 1 metro cúbico, porque en la cuenta me da 1 metro por 1 metro por 1 metro, me da 1 metro cúbico. Es lo mismo que decir 1 metro, entre paréntesis, elevado al cubo. Eh, y ahora, para ver el tema este de conversión de unidades, pensemos en la misma caja, del mismo tamaño, pero en lugar de escribir las medidas en metro, vamos a escribirlas en centímetros. Entonces son 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Cuando veamos la superficie, nos va a dar 100 centímetros por 100 centímetros, nos va a dar 10.000 centímetros cuadrados. Que es lo mismo que decir 100 centímetros elevado al cuadrado, ¿sí? Nos da 10.000 centímetros cuadrados, entonces 10.000 centímetros cuadrados son igual a 1 metro cuadrado, ¿sí? Y veámoslo, bueno, y para todas las caras que tenían 1 metro cuadrado, cada cara mide 10.000 centímetros cuadrados. Y veámoslo ahora con volumen, ¿sí? Con volumen van a ser 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. El volumen de esta caja va a ser 1 millón de centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir 100 centímetros, entre paréntesis, elevado al cubo, ¿sí? Eh, por eso, 1 metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos, ¿sí? Quedó. 1 metro es igual a 100 centímetros. 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. 1 metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Si ponemos acá para ver directamente todas las unidades
las equivalencias. Estas tablas, no les quería mostrar de una esta tabla, sino que quería mostrar un ejemplo para que vean que lo que está en esta tabla no es algo que sale de una caja mágica, sino que es por el tema de que hay dos dimensiones y tres dimensiones. Las equivalencias entre unidades. Entonces acá ponemos la equivalencia con unidades de longitud. Todos estos valores que están acá son iguales a un metro. ¿Sí? Eh, 10 decímetros son iguales a un metro. 10 a la 2, o sea, 100 centímetros son iguales a un metro. 10 a la 3, o sea, 1000 milímetros son iguales a un metro. Eh, 1 millón de micrómetros son iguales a un metro. Y lo mismo para este lado. 0,1 decámetros son iguales a un metro. 0,01 hectómetros son iguales a un metro. 0,001 kilómetros son iguales a un metro. Y 10 a la menos 6 megámetros son iguales a un metro. Veamos la equivalencia en unidades de superficie. Voy a hacer una misma tabla. Siempre todas estas unidades van a ser iguales, centradas en un metro cuadrado. ¿Sí? Y fíjate que yo lo que hago acá en esta línea intermedia pongo las mismas equivalencias que hay en unidades de longitud, pero están todas elevadas al cuadrado ahora. Y entonces acá me queda la equivalencia que tienen en unidades de superficie. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la equivalencia de unidad de volumen. Estas son las mismas equivalencias que hay en unidades de longitud, pero están todas elevadas al cubo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá me queda 10 a la menos 12, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. ¿Sí? Y pasa el ejemplo que habíamos mencionado. Un metro es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado igual a 10.000 centímetros cuadrados. Y un metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Ese es el ejemplo que le había mostrado con la caja. ¿Sí? Para que se entienda la equivalencia de unidades de superficie y volumen. Esto es una de las primeras cosas. Esto lo tienen que aprender hoy y lo tienen que repasar y hasta que quede. ¿Sí? Esto no puede haber errores en esto, porque el manejo de unidades es el tronco principal de la física, al menos para nuestro cursado. Eh, Hay otras unidades de volumen que normalmente usamos y que no estaban mencionadas acá. Está el litro, ¿sí? Y el mililitro. Un litro, la caja de leche tiene un litro, ¿sí? Piensen que la caja de leche tiene 5 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. 5 centímetros de profundidad, 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Si hacen esa cuenta, les da justamente eh, un litro, un decímetro cúbico, que es igual a un litro. Eh, y bueno, en unidades de superficie también hay una que no está basada en el metro, que se llama la hectárea, ¿sí? Esa la conocen seguramente. Eh, que hectáreas son 100 metros por 100 metros. Una hectárea son 100 metros por 100 metros. Entonces sería igual a el hectómetro cuadrado, una hectárea. Eh, bueno, ahora sí. Acá justo el ejercicio le aclaraba el tema de la hectárea. Un área es igual a 100 metros cuadrados y dice que una hectárea es igual a 100 áreas. Después también da la otra conversión, una tonelada es igual a 10 quintales y 10 quintales son 1000 kilogramos. ¿Sí? Con esas conversiones para que ustedes hagan la conversión de unidades. La idea de este ejercicio es cambiar de unidades, transformar de metro a kilómetro en el primero. Después, el método que yo recomiendo es siempre multiplicando, como les decía antes, por un número que tenga la unidad que yo quiero transformar de un lado y la unidad que yo tengo como dato en el otro. ¿Sí? Entonces vamos a ir viéndolo. Al punto A lo voy a multiplicar por la relación que hay entre kilómetro y metro. ¿Sí? Y vamos a poner la respuesta del A acá abajo. Eh, era
270 millones de metros y el resultado nos queda 270.000 kilómetros en la conversión, ¿sí? Se van tres ceros. Multiplico por uno el metro que está acá abajo, este metro se me va con este metro y el resultado me queda en kilómetros. Veamos el B. Multiplico por un... quiero hacer la conversión de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Entonces, eh, las dos unidades que voy a usar va a ser metro cuadrado y centímetro cuadrado. Como decíamos antes, un metro cuadrado es 10.000 centímetros cuadrados. Y los colocamos así, el metro arriba y el centímetro abajo para que se me simplifique después el centímetro con el centímetro. El resultado me da 1,3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El tercero, tengo que multiplicar por la relación que hay entre metro cúbico y milímetro cúbico, poniendo arriba el milímetro cúbico y abajo el metro cúbico para que se me simplifique con el metro cúbico que tengo. Eh, Eso es 10 a la 9 milímetros cúbicos, son igual a un metro cúbico. El resultado, fíjense que no me quedó 10 a la 9 porque es 0,3. El que estaba acá era 0,3. Si lo multiplico por 10 a la 9, para que me quede ordenado, conviene ponerlo en notación científica 3 por 10 a la 8. Pero tampoco exigía ponerlo como notación científica. Es lo mismo poner 0,3 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. Solo que lo acomodé así porque era más prolijo. Bueno, y una ventaja de esto el método de multiplicar por uno es que en esta conversión que viene ahora, muchas veces se confunden si lo hacen con regla de tres simple. Entonces, para este tipo de conversión como el ejercicio D, eh, hay que multiplicar. Fíjense que lo que yo quiero cambiar está en el denominador. Entonces, la unidad esta, yo la tengo que poner ahora en el numerador para que se me simplifique. La tengo que poner arriba en el cociente. Entonces ahí se me simplifica este metro cuadrado con este metro cuadrado con este metro cuadrado y el resultado me va a quedar en newton sobre milímetros cúbicos. La n de newton no se modificó, en ambos lados está en newton, ¿sí? Entonces, para este caso, no sé si alguien lo venía haciendo, es probable que si algunos le pifiaron, es porque usaron quizás la regla de tres simple y no la usaron de la manera que es correcta. Porque también se puede resolver con regla de tres simple todo esto, pero hay que ser ordenado y correcto. Por eso es que prefiero este método, el de multiplicar por uno para convertir unidades. Y después, el resultado da 3 por 10 a la menos 4 newton sobre metro sobre milímetro cuadrado. Después fíjense que también este paso está muy bueno para cuando yo quiero convertir dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Multiplico por uno dos veces seguida. Multiplico por uno para pasar de metro a kilómetro y multiplico por uno para pasar de minutos a hora, ¿sí? Entonces, escribí acá las igualdades, un kilómetro son 1000 metros y 60 minutos son una hora, y los posicioné de esa manera para que se me simplifiquen con las unidades del dato que me da el problema, y el resultado me queda 3,6 kilómetros por hora. ¿Sí? La cuenta termina siendo 60 dividido 1000 por 60, porque los unos no serían necesarios multiplicarlos o dividirlos. Eh, el F de nuevo, divido por 1000 y multiplico por 1.000.000, un poco más de lo mismo. Eh, Da 2.300 kilogramos por metro cúbico. Son unidades de densidad, se va a usar bastante más adelante. Y el G, bueno, con la relación que daba el problema, que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Ah, lo dice justo al lado entre paréntesis. Eh, y el metro cuadrado lo pongo abajo para que se me simplifique y el resultado me quede en hectáreas. 25 hectáreas. Bueno. Quería mencionar una pequeña cosita porque el ejercicio que viene ahora
tiene una expresión de superficie de forma compleja, ¿sí? Así lo llaman en matemáticas, nosotros en realidad solo está en este ejercicio. La expresión de superficie en forma compleja incluye más de una unidad de superficie en la expresión. Se puede hacer la equivalencia y sumar los términos, y ahí está el ejemplo, ¿sí? Si una expresión dice 20 metros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, esa es una expresión compleja, es lo mismo que decir 20 metros cuadrados más 5 metros cuadrados, más 5 centímetros cuadrados. Y el resultado habría que transformar alguno de los dos a la misma unidad. Entonces yo transformo los 20 metros cuadrados a centímetros cuadrados con esta multiplicación y ahí me queda 20.005, no, 200.005 centímetros cuadrados en ese ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo, en realidad la idea es que sepan la expresión antes de ver que el problema 11 tiene una expresión de ese estilo. ¿Sí? El problema 11 dice, se siembran 3/5 de un terreno con trigo y 1/6 con maíz. La superficie ocupada por el trigo es superior en 50 eh, decámetros cuadrados, 5 metros cuadrados a la que ocupa el maíz. Calcule en áreas la superficie sembrada de cada cereal. Ahora que lo vi, no sé si al final me acordé de transformarlo en áreas. Vamos a ver si está bien resuelto todo. Pero esa es la expresión compleja, como les decía. Eh, entonces vamos con el problema. Nos planteamos en el terreno, dibujo el terreno. Voy a hacer tipo un gráfico, a ver, 3/5 de este terreno tiene trigo y voy a tratar de dibujar 1/6 con maíz. Yo soy muy prolijo y lo hice a ojo, pero creo que es bastante exacto el gráfico que hice. Eh, la, la superficie, las vamos a llamar así, superficie completa del terreno, la voy a llamar S total. La superficie sembrada con trigo la voy a llamar S trigo y a la superficie sembrada con maíz la voy a llamar S maíz. Y después tengo que, antes de ver eso, tengo que ver en el enunciado cómo transfiero eso que dice a una ecuación, ¿sí? Y ahí es que hay que leer atentamente y dice, se siembra 3/5 de un terreno con trigo. Entonces, ¿qué me estaba diciendo ahí? Que del total del terreno, 3/5 es trigo, ¿sí? Entonces, si a la superficie total del terreno la multiplico por 3/5, me va a dar la superficie de trigo, ¿sí? Ese es el pensamiento. Y lo tengo que transformar en una igualdad, ¿sí? Entonces, digo, la superficie total del terreno y la superficie de trigo no son iguales. La superficie total del terreno, si la multiplico por 3/5, sí me da igual a la superficie de trigo, ¿sí? Entonces ahí es que me queda la igualdad, que yo tengo que plantear la igualdad para transferir esto a una ecuación y poder manejarlo algebraicamente. Y bueno, ¿y cómo sería el otro? Lo otro sería, es la misma oración, pero con maíz. La superficie total multiplicado por 1/6 me da la superficie con maíz. Y después la otra oración dice la superficie ocupada por el trigo es superior en 50 decámetros cuadrados, 5 metros cuadrados a la que ocupa el maíz. Eso lo puedo decir como si a la superficie de maíz le sumo 50 decámetros cuadrados y le sumo 5 metros cuadrados, es igual a la superficie de trigo, ¿sí? Tengo que tratar de transformar esto en una igualdad. Ahora tengo un sistema con tres incógnitas, pero tengo tres ecuaciones que son las tres independientes. Esto es un poco más matemático, como lo estoy diciendo, pero estos sistemas se pueden resolver. Eh, ¿Cómo lo resuelvo? Eh, en la primera ecuación voy a despejar la superficie total, entonces el 3/5 lo pasé para el otro lado multiplicando. En la segunda ecuación voy a despejar la, la superficie... no, la segunda ecuación la voy a tomar así como está. Y ahora, como tengo despejada acá la superficie total, en lugar de escribir la segunda ecuación con la superficie total, la voy a escribir con algo que es igual a la superficie total, que es esta superficie de trigo.
¿sí? Entonces voy a cambiar este valor de superficie total por superficie de trigo por 5 dividido 3, ¿sí? Entonces acá me quedó la segunda ecuación planteada en términos de la superficie de trigo y la superficie de maíz. Y ahora tengo que relacionar esta ecuación con la tercera ecuación. La tercera ecuación decía esto. Superficie de maíz es igual a 50 de K metros cuadrados más 5 metros cuadrados. Superficie de maíz más 50 de K metros cuadrados más 5 metros cuadrados igual a la superficie de trigo. Yo necesito que me quede una sola incógnita. Y ahora yo tengo estas dos ecuaciones, esta de acá y la que habíamos planteado directamente desde el enunciado. Las dos tienen dos incógnitas que son las mismas. Entonces, despejé, acá tengo despejada la superficie de maíz, porque digo que la superficie de maíz es igual a todo esto. Entonces, todo esto lo puedo reemplazar en la próxima ecuación, donde dice superficie de maíz. Fíjense, acá donde dice superficie de maíz, en lugar de poner en esta ecuación superficie de maíz, voy a poner lo que es lo mismo, que es todo esto de acá. Y acá ya me quedó planteada una ecuación en donde la única incógnita es la superficie de trigo, ¿sí? Está dos veces, ¿sí? Está a la derecha y está a la izquierda, pero es la única incógnita. Entonces esa ecuación se puede resolver y se puede despejar y saber cuál es el número, el valor de la superficie de trigo. Vamos ahora sí a ir resolviendo esta ecuación. Acá está la ecuación. Eh, lo primero que hago para resolverlo es, de un lado de la igualdad, poner todos los términos que tengan mi incógnita. En este caso, los dos términos que tienen la incógnita son este, que está al principio, que dice superficie de trigo por 5 tercios por un sexto, y este que está acá de la superficie de trigo solo. Entonces, paso esto, como está todo este término sumando, lo paso restando para el otro lado de la igualdad. Después lo que puedo hacer es esta cuenta la puedo hacer, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta que esto que dice superficie de trigo significa que es una superficie de trigo, ¿sí? Es como multiplicar por uno. Lo escribí al uno para que quede bien claro cómo voy a hacer ahora la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que la superficie de trigo la saco de estos dos términos y la dejo multiplicando y queda 1 acá y menos 5/18 acá. Este término que está multiplicando a superficie de trigo puede pasar dividiendo a todo el resto que teníamos acá, ¿sí? Entonces todo este término lo paso dividiendo y ahora me quedó sola la superficie de trigo, tengo que terminar de hacer esta cuenta. 50 decámetros más 5 metros cuadrados, tengo que hacer la conversión de unidades y me va a quedar que son 5005 metros cuadrados. Dividido, y esto era 1 menos 5/18, me queda dividido 13/18, ¿sí? Esto me va a dar igual a la superficie de trigo. Entonces de ahí ya puedo calcular que la superficie de trigo es 6.930 metros cuadrados. Lo que hago después es volver a alguna de las ecuaciones, como por ejemplo a esta que tenía planteada acá, y ahora poner cuánto es el valor de la superficie de trigo para ver cuánto vale la superficie de maíz. Entonces, la superficie de trigo me quedaron 6.930 metros cuadrados. Reemplazo esto en la ecuación que me permitía sacar la superficie de maíz y la superficie de maíz me termina dando 1.925 metros cuadrados. Eh, Vamos a volver al dibujo que tenía, ¿sí? Vamos a hacer la conversión de unidades y vamos a ver si ese dibujo respeta y tiene coherencia. Eh, un área son 10.100 metros cuadrados. Entonces hago la conversión a áreas, me quedan 69,3 áreas la superficie de trigo y 19,25 áreas la superficie de maíz. Lo plasmo esto en el dibujo para verlo gráficamente y tiene sentido, ¿no? No me está dando, la superficie de trigo me está dando un poco más del triple que la de maíz, ¿sí? Tiene sentido. Fíjense que en el dibujo, que yo lo había hecho más o menos a escala, como les había dicho, eh, se respeta eso. Bueno, vamos
Ustedes si quieren sigan haciendo todos los ejercicios que están en la práctica. Esto sigue siendo tema de esta clase. En realidad la clase está dividida en dos, pero ahora vamos a empezar con la parte de introducción a la trigonometría y a las regulaciones trigonométricas. Lo voy a dejar para después.